Como vimos hasta aquí, la vertiente historicista del discurso latinoamericanista oscila todo entre el a priori y el a posteriori, entre la inmanencia y la trascendencia, sin poder alcanzar ya un punto de equilibrio, es decir, sin poder encontrar aquello que le permitiera conciliar ambos polos, lo empírico y lo trascendente. Esto es la idea de un absoluto, ya sea la naturaleza, la razón o la historia. Ahora bien, esta oscilación recorre de conjunto a todo el pensamiento latinoamericanista, comprendiendo los distintos terrenos por los que ésta se despliega. Eh, con esta antinomia de base que lo articula se puede observar así incluso también en la corriente analítica cientificista suya, representada por Francisco Miró Quesada. La perspectiva de Miró Quesada puede considerarse como una traducción del concepto de Roy del a priori histórico al plano epistemológico. La lucha entre ambos discursos opuestos de que habla Roy y que él también retoma, el opresor y el emancipador, no serían propiamente hablando para Miró Quesada una lucha ideológica. La ideología del sujeto oprimido, si bien se trata de un saber contingente, histórico, sin embargo va a trascender su condición como tal, como una mera ideología particular, superaría su estatuto como tal para identificarse sin más con una verdad. Lo que define su estatuto epistemológico, sin embargo, no es su contenido, sino la naturaleza del sujeto emisor, el decir no lo dicho. Según afirma Miró Quesada, solo el sujeto opresor debe apelar al enmascaramiento de la realidad, mientras que el saber del sujeto oprimido tendría necesariamente un efecto desenmascarador, lo que supone pues alguna suerte de acceso privilegiado a la realidad, uno que no se encontraría atrapado por las mallas de la ideología que son siempre distorsionantes de la realidad. La filosofía analítica de Miró Quesada se toca así con la metafísica del sujeto, que es la que propuso elaborar justamente la vertiente fenomenológica. A diferencia de lo que buscaba la corriente historicista, la fenomenológica, llamada también populista, no pretende ya conciliar el a priori con el a posteriori, sino por el contrario radicalizar su oposición. Esta no busca establecer un vínculo entre lo dado, el plano empírico, y lo buscado, el plano trascendente, el de deber ser, sino hacer manifiesta la existencia de una contradicción insoluble entre ambas instancias, que van a ser identificados respectivamente con lo óntico y lo preóntico u ontológico, representa para los autores alineados en esta vertiente dos ámbitos de realidad radicalmente diversos, que obedecen respectivamente a dos lógicas contradictorias, y de lo que se trataría para esta corriente de traspasar la primera de ellas para acceder a la segunda. Esta perspectiva se va a articular así en función de toda una serie de antinomias correlativas que se derivan de allí, y la obra de Rodolfo Kusch resulta particularmente ilustrativa al respecto. Se trata de un autor clave quien en gran medida anticipa aquella serie de motivos que luego van a retomar autores como Escanón y Dussel, que son los principales cultores de esta vertiente fenomenológica. Kusch va a ser quien que va a sentar las bases sobre las cuales se va a desplegar el pensamiento de esta vertiente del discurso latinoamericanista, aunque es cierto que, como vamos a ver después, van a ser en parte reformuladas. Rodolfo Kusch fue un personaje bastante peculiar. La mayor parte de su producción la realizó en un pueblito de la sierra, en Jujuy,
desde donde se propuso adentrarse en el ser latinoamericano. Su obra se despliega en una amplia gama de terrenos, pero acá nos vamos a enfocar en sus textos ensayísticos y en particular en dos de ellos, que son los que resumen su perspectiva: América Profunda de 1962 y Esbozo de una antropología americana de 1978. En estas obras encontramos ya definido la base de lo que va a ser el programa de la vertiente fenomenológica del latinoamericanismo, la cual se propuso traspasar el plano empírico para acceder a un ámbito de realidad más primitivo, que es donde se hallarían las determinantes fundamentales de todo desarrollo histórico. El pensamiento de Sqush se desplegará así a partir de una serie de antinomias. La antinomia de base que ordena su discurso es aquella entre el ser y el estar, este último una suerte de traducción del concepto heideggeriano de Dasein, el ser ahí. El estar indica ese ámbito de realidad más primitivo, preóntico, el cual no es él mismo un producto histórico, sino por el contrario, aquel que da origen y sentido a la historia, su fundamento último, en fin, un arqué. Nos traslada así a ese plano inasible, conceptualmente imposible de definir según categorías racionales, puesto que no pertenecería a su ámbito. A él no se accedería a través de la reflexión, del lenguaje, sino que éste se nos muestra a sí mismos, se nos hace manifiesto a través de símbolos, de la gestualidad, que es el medio en que se mueven las culturas nativas. Sqush afirma haber logrado penetrar ese ámbito de realidad más primitiva, de haber hallado finalmente ese arqué latinoamericano en las culturas quechua y aymara. Es en la conciencia natural de los nativos donde se forja, dice, ese antidiscurso que se opone al filosófico, el cual es inevitablemente distorsionante, esto es, abstracto, reflexivo, perdiendo así de vista la totalidad primitiva en que anida el sentido. El estar, en realidad, dice que no es algo que refiere exclusivamente a América Latina. Se trata de una categoría universal, un existenciario, diría Heidegger. Este se puede hallar así también en Europa, solo que allí se encuentra sometido, avasallado por el ser. Esto es lo que llama el proceso de aculturación. En cambio, en América Latina se reproduce también este enfrentamiento que en Perú se va a expresar en la antinomia tradicional entre la costa y la sierra. La costa, dice, es el exceso de forma, mientras que la sierra es el del subyacer. La costa es el lugar de la cosificación, la sierra es el de la pura subjetividad, preobjetiva, anterior a la distinción entre sujeto y objeto, en el que ambos se encuentran aún fundidos. En la costa se despliega una visión abstracta, mecanicista del mundo. La sierra se encuentra en comunión inmediata con lo viviente, con el mundo de la vida, el Lebenswelt husserliano. En fin, la costa es el ámbito de la reflexión, la sierra de la sabiduría. Sin embargo, asegura, en esta lucha entre el ser y el estar, el primero no puede terminar imponiéndose, puesto que, según dice Sqush, este resulta parasitario del estar, lo que lo presupone siempre, y cito, todo lo que es está sumergido en el estar. El estar es ontológicamente primero. Así, al proceso de aculturación del estar que se produjo en Europa le va a oponer el de la fagocitación del ser por parte del estar. Este ámbito preóntico, dice, es indeterminado, permanece en un estado magnático, pero es en ello justamente que reside la fuente de su fecundidad. Y también de allí que nace la conciencia de la relatividad de todo lo viviente, en el que la vida y la muerte, el orden y el caos se funden, resultan indisociables, como para los
ocurre para los nativos. Esto nos lleva a esa otra categoría fundamental que él introduce, que es la de suelo. La categoría de estar en Kush está estrechamente asociada a la de suelo. El suelo es precisamente allí donde se está, donde uno está parado. No refiere a un lugar geográfico, sino existencial. En definitiva, es el nombre del arqué. En tanto que fundamento es fundante y deformante a la vez. El suelo dice, cito, no hace a lo empírico como el Río de la Plata, sino a la función de moldear o mejor deformar y en el fondo corromper la intuición del absoluto. Por eso, lo que cree poner a priori la mera razón sufre una ruptura y por eso una deformación. Todo esto dice Kush que le fue transmitido por su informante Santa Cruz Pachacuti. Ahora bien, cabe aquí preguntarse cuál es ese suelo sobre el cual se funda la propia perspectiva de Kush y en definitiva toda la filosofía latinoamericanista en su vertiente fenomenológica. Para Kush no se trata de un suelo empírico, material, con la geografía física, sino cultural, las culturas quechua y aymara. Sin embargo, puede aún cuestionarse si realmente es de allí de donde nace su filosofía, más precisamente, hasta qué punto es la cultura nativa la que funda su discurso o inversamente. Es su discurso el que conforma su visión de la cultura nativa y en dicho caso, cuál es la estructura de ese discurso, cuál es la serie de presupuestos de orden conceptual que se encuentra en su base, que es lo que vamos a analizar a continuación.